Habrá gente que estará entusiasmado porque tú renuncies. No porque ellos quieren que tú te conectes con tu propósito, wow, sino que ellos quieren que tú abandones la plaza para ellos ocuparla. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones, mi gente. Shalom, Dios le bendiga. Su amigo y hermano evangelista Ariel Adón le saluda a distancia desde tu espacio Excelencia Cristiana TV. Ahora con este programa Vientos de Gloria, un programa que nació en el corazón de Dios para bendecir el mundo, bendecir las naciones, y de hecho te va a bendecir a ti que estáis sentado escuchando esta palabra, ya que la Biblia enseña y dice que el que es de Dios, su palabra oye. Y no me encuentro solo, siempre tenemos un invitado. Y voy a dejar a mi amada esposa para que sea ella que presente el invitado que tenemos en este momento. Mi esposa, amén, Dios bendiga más, gloria a Jesús. Contenta del Señor de estar aquí, al junto de ustedes, gloria a Jesús, hablando de la grandeza del Señor. Yo sé que tú vas a ser bendecida ahí donde estás. Yo sé que tú vas a recibir una palabra poderosa de parte de Dios. Como yo siempre digo, tú no estás ahí por coincidencia, gloria a Jesús. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida en este día, hoy, gloria a Dios. Y no estamos solos, como dice mi esposo, gloria a Jesús. Estamos aquí con el pastor apóstol, gloria a Jesús, Emerson Espinosa, con Dios y con nosotros. Un aplauso para el apóstol. Usted sabe que sí, que un aplauso, gloria a Jesús. Apóstol, el escenario es suyo. Muchas bendiciones, amados hermanos y amigos. De verdad que para mí es un honor, es un privilegio poder llegar hasta ustedes en este tiempo que el Señor ha propiciado para bendecirnos y ministrarnos. Yo siempre he dicho que cada vez que Dios nos convoca, lo hace con la intención no de entretenernos, sino de transformarnos. Estamos seguros que esta plataforma será la herramienta que Dios va a usar para que usted reciba la palabra y la revelación que está necesitando para que en este tiempo usted vea todo lo que Dios le ha prometido cumplirse. Tremendo, tremendo. Yo imagino, apóstol, que usted trae algo para bendecir no solamente al que está ahí, sino también para bendecir esta cabina. Amén, ya que realmente sé que hay un depósito, un manto que Dios ha puesto sobre usted para que la generación en la cual está viviendo y la generación que viene a suceder, la generación que está, sea dirigida y alimentada por lo que Dios ha puesto en la vida de personas como usted. ¿Qué nos trae hoy? Amén, amén. Yo quiero aprovechar el contexto del tiempo que estamos viviendo. Cuando recibí la invitación al programa, le pedí al Señor que me diera una dirección sobre lo que quería que ministrara. Y precisamente sobre ese tema quiero tratar unos minutos, y es siguiendo la dirección de Dios. Aleluya. Wow. Venimos de un proceso los últimos meses bien difíciles, donde todos hemos sido confrontados con situaciones que no esperábamos, pero Dios se ha mantenido fiel. Muchos comentarios, muchos pronósticos genera el sistema del mundo. Obviamente, sistema del mundo en el cual nosotros no pertenecemos, pero el Señor no ha guardado silencio, sino que espera que accionemos de acuerdo al diseño eterno. Tremendo. Dios no está improvisando con ninguno de nosotros. Aún lo que ya vivimos, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir está en completo control del Señor. Y básicamente quiero referirme a un texto que para mí está dentro de mis favoritos. En Jeremías capítulo 29, verso 11, muy probablemente usted lo ha leído muchas veces, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Wow. Aleluya. Y siempre que he estado en un proceso, he recibido del Espíritu de Dios como el aliento y la fortaleza en ese texto bíblico, y en esta ocasión no será la excepción. Hay propósito de Dios con que usted reciba esta palabra, que usted comparta esta transmisión, que usted permita que la gente se conecte, este link conecte con nosotros, porque cosas grandes y poderosas Dios les va a entregar. Pero necesariamente para hablar del verso 11 es necesario también que contextualicemos, que veamos el por qué Dios se está refiriendo de esa manera a través del profeta Jeremías al pueblo. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que Dios tuvo un trato con un hombre llamado Abraham.
Todos eso lo sabemos. La Escritura nos dice que Abraham llegó a ser amigo de Dios. Pero Dios le hizo una promesa muy especial a Abraham. Esa promesa tenía 3 facetas. Número 1, Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir. Le dijo a Abraham, te voy a entregar una tierra. Y le dijo a Abraham, te daré una descendencia para que habite esa tierra. Aquí vemos 3 elementos. Sabemos que Abraham, en el tiempo que recibe la promesa, tenía quizás limitaciones físicas y biológicas, pero Dios no necesitaba de eso para manifestar lo que él había prometido. Él le dio la promesa de una descendencia y Abraham tuvo descendencia. Así es. Dice, te bendeciré y te haré bendición. Y aquí yo veo que muchas veces estamos rodeados de personas que son bendecidas, pero la gente que está en su entorno no recibe el reflejo de esa bendición. Por eso en este momento yo quiero que tú sepas que tú estás preparado de parte de Dios, altamente capacitado para que tú seas bendecido, pero también para ser un instrumento de bendición. No importa cuál haya sido tu origen y tu naturaleza, si has entrado bajo el pacto con el Eterno, eres un hombre y una mujer de bendición que calificas también para ser instrumento del Padre para bendecir a otros. Y donde quiero hacer el stop, el paréntesis, es en la parte número 3 de la promesa. Le dio descendencia, le dio bendición y le dio una tierra. Wow. Pero esa tierra Dios le dio condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones que ellos tenían que cumplir para estar en esa tierra? Número 1, esa tierra te la voy a dar, pero no quiero que la negocies con nadie. No quiero que la abandones. No quiero que permutes la tierra. No quiero que permitas que otros estén en esa tierra bajo ninguna circunstancia. Es más, Dios dijo, si hay un enemigo o hay otro pueblo en medio de esa tierra, yo me encargaré de sacarlo y destruirlo para entregarte esa tierra que te he prometido. Tremendo. Con esa premisa, ya el pueblo tenía en su mente y en su espíritu que por ninguna circunstancia tenían que abandonar esa tierra. Y aquí es donde entonces entra el contexto de la historia de Jeremías. Cuando decimos que es importante seguir la dirección de Dios, lo decimos sobre la base de que tenemos que tener el discernimiento de cuáles son los movimientos que Dios está haciendo en una temporada para nosotros accionar de acuerdo a esos movimientos. Hay mucha gente que piensa que a raíz de la pandemia Dios terminó con ellos, pero si Dios te ha prometido algo, Dios te lo prometió aún sabiendo que vendría en el 2020 una pandemia que se prolongaría por muchos meses. Sí. Pero si eso tú lo has entendido, entonces también comprenderás que la palabra de Dios no muere. Si estás vivo en el lugar donde estás, el propósito de Dios también está allí contigo. Jeremías capítulo 29 es una carta que escribe el profeta Jeremías. ¿A quién? Le escribe el profeta Jeremías a los que están cautivos en Babilonia. El detalle interesante de esto es que el profeta Jeremías profetizó al final del reinado de Judá. Todos sabemos que había un solo pueblo, Israel, que después de 120 años de reinado de Saúl, David y Salomón, por circunstancias que no vienen al caso ahora mencionar, se dividió en 2 partes. Israel o la región norte y Judá, la región sur. Y por razones que también están descritas en la palabra, el reino del norte sufrió problemas, desapareció y queda el reino del sur. Cuando Jeremías está profetizando al reino del sur, está en el contexto del reinado de Jeconías. Y aquí empieza lo interesante. ¿Quién fue Jeconías? Jeconías fue el penúltimo rey de Judá. Y si fue el penúltimo rey es porque hubo un último rey. ¿Dónde está el detalle, amado hermano y amigo que nos estás viendo? Todo rey no llega al trono por un asunto casual. Usted tiene el linaje real, usted es formado para ser rey, educado para ser rey. Usted tiene que atravesar incluso por ciertos sacrificios, humanamente hablando, para usted mantenerse a la altura de la investidura que usted va a recibir. En otras palabras, Jeconías tardó tiempo, se formó para un día ser rey. Wow. ¿Dónde está el detalle? Que llega un momento donde vemos en la historia bíblica que Jeconías gobernó solamente 3 meses en Judá. Y yo pregunto, ¿quién es capaz de invertir su vida
llega para formarse como rey para solamente gobernar 3 meses. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el mundo actualmente? Hay gente que hace carrera política por años y después que llega al poder hace lo indecible por permanecer en el poder. Pero aquí está la grandeza de Jeconías. Jeconías no le importó haber invertido su vida para ser rey. A Jeconías no le importó lo que había sacrificado para llegar a ser rey. Cuando Jeconías recibe una palabra de Dios diciendo, es hora de que salgan, Jeconías dijo, yo dejo de lado el reinado con tal de seguir la dirección de Dios. A mí no me interesa seguir siendo rey fuera de la voluntad de Dios. Si Dios me está diciendo que me mueva, entonces el mejor lugar para yo estar es el lugar donde Dios me está diciendo que debo estar. Wow, tremendo. Nos encontramos con el imperio de Babilonia, el imperio más poderoso de esa época. Y nos narra la historia bíblica que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquista los pueblos, destruye los pueblos, llega a Judá y simplemente captura, se lleva preso a quienes, dice la escritura que se llevó a gente notable, a sacerdotes, a profetas, al rey Jeconías y su esposa, a los príncipes y a todos aquellos que eran artífices e ingenieros. Nos damos cuenta de que aún el sistema del mundo, aún el sistema caído del mundo, le pone los ojos a la gente que ellos saben que son influyentes. Lo que te estoy diciendo es que si por alguna razón tú sientes que estás siendo torpedeado y bombardeado, es porque sencillamente el mundo espiritual ha reconocido de que eres un hombre o una mujer notable, de que hay gracia, de que hay propósito, de que hay diseño. Y no es posible que un hombre o una mujer que porta el diseño de Dios pase desapercibido. El reino de las tinieblas se levantará, pero confiemos que aquel que nos llamó será fiel en estar con nosotros hasta el último de los días. Así es. Aquí viene el dilema. Abraham, te bendeciré, te daré descendencia y te entregaré una tierra que no quiero que abandones. Wow, tremendo. Y de repente dice el profeta Jeremías, amados, váyanse tranquilos los que están cautivos en Babilonia, porque hay propósito de Dios en esa cautividad. Decimos, pero ven acá, y yo no estoy entendiendo a Dios. Como pasa en todas partes, hay gente que cuando escucha lo que quiere oír dice que Dios está hablando, pero hay gente que cuando lo que está escuchando no se parece a lo que quiere, dice que Dios no está hablando. Aleluya. Usted debe de saber de que en medio de una crisis, el que usted escuche lo que sus oídos quieren escuchar no necesariamente viene de parte de Dios. Ahí entra la importancia de que cada hombre y mujer no dependa de la unción de su líder, sino que cada quien esté conectado a la fuente de vida eterna, que cada quien tenga la capacidad de tener el nivel de discernimiento para poder distinguir cuál es la dirección que Dios está dando. Porque probablemente frente a una crisis mundial, todo el mundo dice lo que apunta el sistema es a que vayamos a Egipto, pero probablemente tú portas dentro la unción de Isaac, donde Dios te dice, aunque todo el mundo se va a Egipto, tengo propósitos con ellos en Egipto, pero contigo yo tengo propósito en esta tierra. Le estoy hablando a hombres y mujeres que han quizás pensado en desertar en el ministerio, que han pensado abandonar el negocio, que han pensado abandonar la tierra. El problema no está en el que se va, el problema no está en el que se queda, el problema está en aquel o en aquella que se va cuando Dios le dice, tengo plan contigo todavía en este lugar. El problema está en aquel o en aquella que se queda cuando Dios le dice, mi plan contigo terminó aquí, ahora es necesario que te mueva. Aleluya. Tremendo. Por eso es importante, porque me imagino que hubo gente que se levantó y dijo, señores, mentira del diablo, no es verdad, Dios dijo que no abandonemos esta tierra. ¿Cómo es posible que si estamos siendo llevados cautivos, nos vayamos de que en nombre del Señor? Entonces, los versículos previos al 11, vemos en la carta de Jeremías diciendo en el versículo 6 y 7 específicamente, dice en la carta a los cautivos en Babilonia, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, denle mujeres a sus hijos, hombres a sus hijas, Aleluya. para que tengan hijos.
multiplicaos allí y no disminuyáis. Y fíjate lo que dice el verso 7. Dice, y procurad la paz en la ciudad a la cual os hice transportar. Wow. Es decir, no fue el diablo que los llevó a ese lugar. Él dice, a la ciudad a la cual os hice transportar. Y es necesario que gente entienda que si usted está bajo pacto con el Eterno, el diablo no tiene potestad para moverlo a usted de un lugar. Aleluya. Si usted se ha visto en medio de esta situación desplazado, sepa usted que con ese desplazamiento también se cumple la palabra que Dios le dijo a Josué: donde tú vayas, allí yo iré. Dios está contigo en el momento en el que te encuentras. Dios está contigo y con tu casa en las circunstancias que te encuentras. ¿Por qué? Porque Él es fiel en cumplir lo que ha prometido y no nos va a abandonar. Dice: procuren la paz en la ciudad a la que los hice transportar, porque en su paz ustedes también tendrán paz. Así es. Y yo quiero hacer un paréntesis rápido aquí. Imagínense un grupo de cristianos que están en una tierra y se lo llevan preso. Me imagino que van el camino entero reprendiendo al diablo y pidiéndole a Dios que seque la tierra a donde están llevándose cautivos. Pero aquí vemos como una contrariedad de parte de Dios. Y no es una contrariedad. Dios está diciendo: déjense llevar preso, y mientras estén en esa cárcel, yo quiero que ustedes celebren, que ustedes cuiden al preso, al alcaide de la cárcel, que ustedes limpien la cárcel. Es para que me entiendan lo que estoy diciendo. Claro. Y cuando lleguen a la cárcel, no se pongan a estar desatando oraciones de juicio y de brujería diciendo: el Señor, yo cancelo eso. No, porque la hechicería consiste en torcer el plan divino. Wow. Cada vez que un hombre y una mujer de Dios está orando en contra del plan que Dios estableció, está operando bajo un espíritu de hechicería. Entonces el profeta le está diciendo a los cautivos en Babilonia: gócense y oren para que en Babilonia haya paz, porque en la paz de ellos ustedes también tendrán paz. ¿Cuál es la advertencia que Dios nos hace? Dios nos dice: en medio de una crisis, no le pongas atención a todo aquel que dice que es profeta de Dios. Es necesario que los profetas de Dios sean puestos en balanza. Es necesario que los que profetizan de parte de Dios estén alineados a lo que Dios habló. Porque hay gente a la cual Dios le ha hablado, pero el que está profetizando algo que no va acorde con lo que Dios habló. Por eso vemos que en el versículo 8 al 10, estamos llegando al 11, en el versículo 8 al 10, Él les dice que no lo engañen los profetas, ni los adivinos, y ni atiendan a sus sueños, porque falsamente profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Tremendo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que cuando Dios a mí me dice que yo vengo para este lugar y en el camino se levanta un hombre y una mujer de Dios y me dice: usted no va de parte de Dios. Bueno, yo tengo que buscar el problema no en Dios, sino en mí o en aquel que me está dando la otra palabra. Porque Dios no te dice a ti amarillo para que cuando tú llegues Dios te diga a ti: ups, era rosado. Le estoy hablando a gente que tiene que alcanzar el nivel de madurez espiritual suficiente para poder discernir cuando te están invitando a salir de la cárcel sin haber tú agotado tu proceso en la cárcel. Le estoy hablando a hombres y mujeres que le tienen miedo al proceso, pero el proceso tiene como propósito modelar tu carácter para que califiques para administrar apropiadamente la bendición que Dios te dé en el momento oportuno. Entonces, llegamos aquí a un punto interesante. ¿Cuál es la importancia de seguir la dirección de Dios? Abraham, mátame al muchacho. Sacrifícalo. No, espérate, Abraham, no lo mates. No, Dios, ponte de acuerdo porque no podemos tener esto. Claro. Todos sabemos que de acuerdo a la cultura, el cerdo representaba abominación en el pueblo judío. Así es. Pedro creció con una mentalidad judía, una formación judía. De repente recibe una revelación en la azotea que le dice: baja ese lienzo y ve esos animales, y el Señor le dice: mata y come. No era un asunto material de que Dios lo estaba mandando a él a comer chicharrón. No. Es un asunto de que Dios
estaba preparando el alma de Pedro para que esa alma subiera al nivel de conciencia que pudiera entender y asimilar que Dios tenía tratos no solamente con judíos, que Yeshua HaMashiach no vino solamente a salvar judíos, que Dios no es un Dios de judíos, que Dios es un Dios de la creación. Y él le dijo, no llames inmundo lo que yo he purificado. Entonces Pedro pudo haber dicho, Dios, ponte de acuerdo porque no te estoy entendiendo. No es eso, es que tenemos que aprender a seguir la dirección de Dios. Así es. Hay gente a la que Dios le dice, lanza la flecha, pero no quieren lanzar la flecha. Hay gente a la que Dios le dice, golpea la tierra, pero golpea la tierra una vez, pudiéndola haber golpeado 4, 5, 7 veces. ¿Dónde está el problema? Que por cuanto no queremos invertir el tiempo en desarrollar nuestra propia relación con Dios, dependemos permanentemente de la unción de otro. Aleluya. Y yo quiero que usted entienda lo que estoy diciendo. Mi unción y mi espiritualidad deben estimularte y deben edificarte, pero tú no debes depender de ellas. Tú no debes depender de la relación de Emerson Espinosa con Dios. Tú tienes que tomar mi experiencia y que te sirva de impulso y de motivación para tú acercarte cada día más a Dios, pero tú tienes que desarrollarte. Te estoy hablando a ti que no es por coincidencia que estás conectado con nosotros. Hay un propósito de Dios y el propósito es que te levantes dejando atrás los meses que ya han pasado y que abraces los meses que están por delante. Dios no se ha muerto, Dios sigue vivo. Amén. Su propósito sigue vivo y Él lo cumplirá. Así que en esta hora quiero ir cerrando, amados, porque me dice algo interesante. Dice que Dios le avisó y le dijo que cuando se cumplan 70 años, ustedes volverán a su tierra. Número uno, esto nos habla de que todo proceso tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de término. Claro. Antes de llegar a este lugar estaba reunido con una ministra y le decía, el tiempo de tu proceso tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de término. Me gusta más esa parte porque yo asocio, que quiero ilustrarlo de esta manera, yo asocio a que algo ha caducado porque se ha dañado. Claro. O sea, esa lata de atún que compré ya caducó, no puedo comerla porque está dañado. Pero el proceso no caduca porque el proceso deja detrás algo no dañado, sino que deja detrás de mí algo que me ha edificado. Wow. Por lo tanto, tu desierto y tu proceso tiene fecha de término. Dios le dijo a través del profeta, esos 70 años lo van a tener esclavizado. ¿De qué le iba a servir a ellos orar, ayunar, hacer silicio, vigilia, campamentos, retiro, congreso, para que fueran 25? No, Dios dijo 70. Así es. Así es. Wow. Tremendo. Entonces llegamos al verso 11. Señor, ¿y por qué tú te pones de pie y dices, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros? Si yo le preguntara a usted, ¿usted cree que Dios es omnipotente? Amén, amén, amén. ¿Usted cree que Dios es omnisciente, que conoce todo, nuestros pensamientos? Amén, amén, amén. Pero usted cree que Dios es omnipresente. Amén, amén, amén. Entonces, fíjese lo siguiente. Dios nos está diciendo, señores, yo sé lo que yo estoy haciendo. Con esa frase empieza el verso 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú estás de rodillas orando, diciéndole al Señor cómo ha sido este último año en tu vida, Dios te dice, me gusta verte orando y clamando, pero yo quiero que tú sepas que yo sé cómo fueron los últimos 12 meses. Señor, pero mira la situación que tengo ahora en la casa. El Señor te está diciendo, yo sé y yo tengo pensamientos de eso también. Señor, mira la salud, mira las finanzas, mira el ministerio, mira el proyecto, mira el negocio. Señor, estoy desesperado, estoy desesperada. ¿Qué voy a hacer? El Señor te dice, yo lo sé. Así es. Aleluya.
¿Y qué dice Dios? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y aquí viene el detalle. Dios nos está diciendo, son pensamientos de bien, son pensamientos de paz y no de mal. ¿Cómo es posible que Dios me diga a mí cuando yo perdí mi trabajo que tienes pensamientos de bien conmigo? Es que muchas veces frente a los procesos somos gente de corta memoria. Wow. Entonces, en algunos momentos citamos a Romanos 8 cuando decimos que aquellos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es aquellos a los cuales de acuerdo a su propósito fueron llamados. Si esa declaración es verdad, esa declaración permanece vigente a hoy en día y aún en medio de tu proceso. Amén. Todo lo que nos acontece a los hijos e hijas de Dios tiene un propósito y Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Wow, tremendo. Amén. No sé si voy rápido, amado. No, amén. Tranquilo. Entonces, fíjese que dice, mis pensamientos son de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué quiere decir darnos el fin que esperamos? Señor, yo te voy a servir porque yo quiero una jipeta. No, porque cuando tú sigues la dirección de Dios, tu corazón se fusiona con el corazón del Padre. Y lo que tú anhelas es lo que el Padre anhela. Amén. Y lo que tú anhelas es aquello que está vinculado a tu propósito. Wow. Por eso hay muchas personas que están conectados ahora, que están diciendo, de repente sentí el deseo de X o Y cosa. Es que probablemente ya Dios te ha hecho entender de que eso no forma parte de tu diseño. Así es. Hay gente que ha orado insistentemente porque quiere ser pastor. Incluso ha entrado en instituto bíblico para ser pastor, pero probablemente su diseño no tiene incluido el ser pastor. Así es. Y probablemente se encuentra en un momento de frustración porque queriendo ser pastor ve como que las puertas no se abren para ser pastor. Le estoy hablando de una generación que en lugar de ir detrás de aquellas carreras que pagan mejor salario como hacían en una época los que iban a la universidad, no estudiaban por vocación, sino porque cuáles eran las carreras que dejaban mejor beneficio. Le estoy hablando de una generación que renuncia a ejercer un ministerio de acuerdo a populismo, sino que abraza el llamado de Dios y dice, si soy pastor voy a ser pastor, si soy profeta voy a ser profeta. Pero si mi llamado no es ser pastor ni ser profeta, sino ser comunicador, yo voy a ser comunicador para la gloria y honra del Señor. Amén. Yo voy a ser de aquellos hombres y mujeres que van a sustentar financieramente el ministerio y el reino de los cielos. Aleluya. ¿Y qué dice la Escritura? Porque hay gente que entiende, no, yo sigo la dirección de Dios si quiero, si no quiero. No. Yo les dije al principio que Jeconías fue el penúltimo rey de Judá. Así es. Y si fue el penúltimo rey de Judá, fue porque hubo un último rey de Judá. Tremendo. ¿Sabe qué pasó? Que Sedequías anhelaba ser rey de Judá. Y fue capaz de negociar con Babilonia. Lo voy a parafrasear de esta manera. Se sentó con Babilonia y le dijo, miren, como somos judíos y somos gente un poco complicada con el asunto de los otros dioses, yo les sugiero que ustedes me pongan como gobernador de Judá. Así los de Judá tienen una gente de ellos gobernándolo, pero tú sabes, rey, que yo voy a hacer lo que tú digas. Wow, tremendo. Eso se parece mucho a algo que querían hacer aquí, un partido que salió del gobierno. Sí. ¿Tú ves? Entonces, ¿qué pasa? Lo pusieron. Ojo, ponga mucha atención a esto. ¿Por qué es importante seguir la dirección de Dios? Porque habrá gente que si tú te comportas como Jeconías, habrá gente que estará entusiasmado porque tú renuncies. No porque ellos quieren que tú te conectes con tu propósito, sino que ellos quieren que tú abandones la plaza para ellos ocuparla. Aleluya. Pero yo vengo a hablarte de parte de Dios. No estás perdiendo nada cuando lo que estás soltando no forma parte de tu diseño. Hay gente que está esperando que tú te muevas para ocupar tu plaza porque creen que tu manto se va a quedar en la plaza. Pero tu manto y tu llamado irá contigo donde quiera que tú te encuentres. Aleluya. ¿Sabes qué le pasa a aquel hombre y a aquella mujer que negocia con Babilonia? Lo que le pasó a Sedequías. Con aquellos que negoció, aquellos fueron los que finalmente le quitaron la vida. Aleluya. Y quiero terminar con esto porque se fue el tiempo. Dios dice por qué fueron destruidos. Número 1, porque no buscaron mi dirección.
Así es. Número 2, porque algunos la buscaron y cuando la encontraron no siguieron la dirección. Porque hay gente que oye la voz de Dios, pero no hace lo que Dios dice. Aleluya. Y tercero, porque no andaban en su palabra. ¿Cómo termina todo esto? Después de los 70 años, vemos cómo el pueblo regresa de la cautividad. Y ahora Judá entiende. ¿Por qué si Dios nos dijo que no abandonáramos la tierra, de repente nos saca? Aleluya. Porque cuando Él te movió de la tierra, no te estaba diciendo que renuncies a la tierra. Wow. Él te estaba diciendo, te estoy sacando porque tengo un plan contigo. Sí. ¿Sabe qué pasó con todas las naciones alrededor de Babilonia? Fueron exterminadas por Babilonia. Todo imperio, toda ciudad, todo reinado que se oponía a Babilonia, Babilonia arrasaba con ellos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dijo, por cuanto le hizo una promesa a Abraham de que su descendencia moraría en esta tierra, yo no voy a permitir que su tierra y su descendencia sea aniquilada. Wow. Y el lugar más seguro para Judá no es en Judá en este momento. El lugar más seguro para Judá es dentro de Babilonia, porque todo lo que esté fuera de Babilonia será exterminado. En otra palabra, lo que Dios estaba haciendo con esa deportación no era olvidándose de su pueblo, sino colocando a su pueblo en el lugar más seguro. Cuando Babilonia sale del poderío, entonces Dios le dice, están preparados para volver a su tierra. Aleluya. Y es lo que Dios viene dando en esta hora. Lo que estás viviendo, lo que estás atravesando, no es para tu aniquilación. Es importante seguir la dirección de Dios, porque Dios te dirá en qué momento, en qué lugar, con qué persona tienes que conectarte. Le estoy hablando a hombres y mujeres que han estado orando durante mucho tiempo para que Dios manifieste la gracia que ha prometido. Aleluya. Dios la va a manifestar. Este es tu tiempo. Si estás vivo, es porque todavía el propósito de Dios sigue vivo dentro de ti. Estoy orando a personas que tienen que levantarse y decir, yo creo en lo que Dios ha dicho, y si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y cierra el verso diciendo, entonces me invocaréis, vendréis y oraréis, y yo os oiré. ¿Saben por qué? Porque me buscáis de todo corazón. Wow. Es el tiempo de que busquemos a Dios, no por lo que Él nos puede dar, sino por lo que Él representa para nosotros. Así que no sé si me permiten hacer una oración ahora. Claro. Bendito sea el nombre del Señor. Siento que hay una unción poderosa. Fluya. Y usted se va a levantar. Usted va a recibir esta palabra en su espíritu. Y usted va a transicionar. Usted no puede vivir en este año como usted vivió el año pasado. Hay más palabra de Dios sobre usted. Hay más gracia de Dios vertida sobre usted. Hay mayores niveles de revelación de Dios sobre usted. A partir de este momento estoy desatando esta palabra en el nombre de Jesús. Que vendrán tiempos de revelación, vendrán tiempos de discernimiento y de entendimiento. Amén. Número 1, podrás ver lo que antes no podías ver. Número 2, podrás entender lo que estás viendo y operarás y caminarás y hablarás de acuerdo a aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Vengo declarando en el nombre de Jesús que te sometes a la autoridad de Cristo, que te sometes a la corrección del Espíritu Santo, que ya no amas aquellas cosas que no forman parte del diseño, sino que te atas a los dichos de la boca de Jehová de los cielos y caminas conforme a esa palabra. Estoy estableciendo sanidad para tu cuerpo físico. Estoy estableciendo sanidad para tu cuerpo espiritual. Estoy estableciendo sanidad para tus finanzas. Estoy estableciendo lo que Dios ha dicho de ti, se cumple y es verdad. Así lo creo, así lo declaro y así sé que los recibo y los recibes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, qué tremendo, qué tremendo. O sea, usted que está ahí conectado, usted escuchó esta partecita. O sea, el hecho de que no te funcionen las cosas no quieren decir que Dios no te llamó para cosas grandes. El hecho de que no te funcionen es posible, como decíamos en días anteriores, que el problema es que hay personas que están desempeñando el ministerio en lugares equivocados. O sea, no es que Dios no te haya llamado, Él sí te llamó. Porque si hay algo que Dios no te llamó fue para estar sentado en un banco. Dios te llamó para ponerte en función. Pero es posible que lo que estés haciendo para Dios no sea a lo que Dios te llamó a hacer. Entonces, me impresionó algo, ya sé que quedan unos 3 minutos, me impresionó algo sobre lo que el apóstol hablaba, y era sobre
mayormente el desacuerdo que muchas personas quizás entran con Dios cuando Dios le dice una cosa hoy o quizás escuchan otras. Entonces me gustaba esa palabrita que utilizaba y decía, vamos a ver Dios, ponte de acuerdo. Claro, porque hay personas que le pasa de que escuchan una cosa hoy y mañana escuchan otra. Son de los que dicen una cosa hoy, mañana dicen otra, como que Dios le cambió el formato, como que Dios le cambió el lenguaje. Y no es que Dios te cambió el lenguaje. El problema es que cuando tú no conoces realmente o no tienes la madurez para conocer la voz de Dios y conocer la dirección de Dios tal y como es, van a haber muchas confusiones, van a haber muchos obstáculos, van a haber muchos divareos, van a haber muchas cosas que te van a poner un día en Santiago, otro día en Romana, un día aquí, otro día allí. Yo soy de los que digo que Dios no tiene dos bocas, Dios tiene una sola. Amén. Si tú comienzas a analizar la historia de José, todo lo de José, el juicio que José pasó, la guerra, la persecución con sus hermanos, comenzó por dos sueños. Dos sueños interpretó en la cárcel y dos sueños interpretó en la cárcel y dos sueños interpretó en el palacio. O sea, número dos, Dios comenzó con dos, continuó con dos y terminó con dos. O sea, Aleluya. Dios no varía, en Él no hay sombra de variación. Amén. Él se mantiene en una misma línea. O sea, no es que Dios te dijo blanco hoy, como dijo el apóstol, y mañana te dice azul. Dios no anda adivinando con gente. Dios no anda improvisando. Por eso Él dice, yo sé lo que estoy haciendo contigo. Yo tengo el control de lo que está sucediendo. En pocas palabras me lo estás diciendo, pero ya yo lo sé. Es bueno, me gusta verte orar, pero es bueno que me lo digas. Por esto fue que este joven, el profeta viejo y el profeta joven tuvo batalla. Sí. ¿Por qué? Porque a él se le dio una orden y se le dijo al profeta joven, por el camino que vaya, no regrese por ahí. Y aparte de eso, no te me pare en casa de nadie, ni a beber, ni a comer. Mas, sin embargo, el hombre va con una unción fresca a llevar el mandado de Dios, a llevar una palabra, encuentra un profeta viejo ya, el profeta viejo escuchó lo que Dios estaba haciendo a través de este hombre, porque es ahí donde entró la batalla. El profeta, wow, Dios está usando a este hombre está haciendo esto, está haciendo lo otro, preséntenme, lo quiero conocerlo. Ahí entró el celo, ahí entonces viene a presumir de lo que él era y le dice, yo también soy profeta igual que Aleluya. Tú, yo también le he hecho fuera demonios igual que tú, yo también hablo en lengua igual que tú, a mí Dios también me usa y Dios me dice ahora mismo que yo tengo que honrarte. Oiga, tú no conoces la honra, profeta. Ven, camina para mi casa, porque tú no me puedes despreciar eso, porque si tú me desprecias eso, tú me estás estancando la bendición. Entonces, yo tengo que honrarte. Ahí el tipo dijo, no, pues tú eres de Dios, porque ¿qué me van a dar? Esto es de Dios. Y fue y comió en la casa del profeta, mas sin embargo el profeta viejo, ahí fue donde entonces Dios lo usó. Ahí es donde la Biblia relata, enseña y señala, que dice, y vino el Espíritu de Jehová sobre el profeta viejo, y le dijo, por cuanto desobedeciste, alguien tiene que entender lo que Dios le está diciendo, Aleluya. Por cuanto desobedeciste a la palabra que te di, entonces vas a morir. Ahí entonces se cumplió lo que dijo el profeta. Yo quiero decir en 2 segundos algo poderoso que acaba de enfatizar 2 segundos en algo que dijiste. Fluya. La importancia de seguir la dirección Amén. De Dios. Dios a mucha gente le ha confiado algo grande y por girar un grado la dirección de Dios pierde la oportunidad de su vida. Así es. Así que eso fue lo que Dios hizo con el profeta en ese momento. Le dijo, pero te acabo de dar la instrucción de lo que tienes que hacer. Y por la honra que dijiste, ahí está Dios, perdiste la oportunidad. Eso es así. Entonces hay muchos, no solamente el profeta viejo, el profeta joven, hay muchos profetas de este tiempo que están prácticamente muy tergiversados y muy desviados de lo que es la voluntad de Dios. Como tal usted dijo ahorita en el mensaje, que se convierten prácticamente en brujos. ¿Por qué? Porque son aquellos que tergiversan lo que Dios ha dicho. Entonces la gente quiere tener, la gente quiere ver, la gente quiere que Dios lo use, la gente quiere lo que usted tiene, que era lo que usted decía ahorita. Yo tengo lo que tengo, tú puedes ser bendecido con eso, pero tú no puedes ser codependiente de lo que yo tengo. Tú tienes que buscar también, así porque donde el pastor encontró, donde yo encontré, donde mi esposa encontró, todavía hay. La Biblia dice, la mies es mucha, más los obreros son pocos. Sí. Hay que todavía queda gloria. La gente quiere la fe de Abraham. Porque Abraham fue nombrado el padre de la fe. Y usted lo mencionó ahorita entrando en el mensaje. La gente dice, quiero la fe de Abraham. Yo quiero ser como Abraham. Y mucha gente, que yo quiero el manto de Abraham. Pero el manto de Abraham no se le dio porque se le dio. Abraham fue un tipo que creyó sin ver nada al principio. Abraham fue un hombre que, según estuve leyendo y según estuve enriqueciendo mi conocimiento, compartiendo esto con gente que han leído también. Y Abraham fue un hombre que viene con un pasado frustrante.
Abraham viene primero de una familia o de un padre que era un tipo que lo que era idólatra prácticamente. Un hombre que hacía dioses de yeso, taré, dioses de acera. El tipo viene con una costumbre rara. Aparte de eso, Ur de los Caldeos, según unos escritos que estuve leyendo, dice que en Ur de los Caldeos había una casa conocida como Casa de los Astros, porque creían en lo que era la astrología, en lo que creía Walter Mercado y esas cosas. Y dice que en una edad del niño, ya sea 8 o 10 años, llevaban al niño a Casa de los Astros para que los astros le marcaran el destino, para que los astros le dijeran qué iban a hacer. Es allí donde a Abraham se le dice que él no va a tener descendencia. Es allí donde Arán, el hermano de Abraham, se le dice que va a morir primero que su papá. Abraham escucha esto. Abraham ve que Arán muere primero que su papá. Entonces Abraham creyó y dijo, bueno, pues como mi hermano murió primero que papi, así se lo dijeron, pues entonces yo no voy a tener descendencia. Yo me voy a quedar sin nada. Mas sin embargo, Dios aprovecha en un momento de hospitalidad de Abraham, que fue un momento donde se paseaban aquellos 3 varones por Israel en aquellos tiempos, y es una costumbre que tienen de que ellos le dan hospitalidad a los extranjeros. Vieron esta gente, Abraham salió, lo metió a su casa. Entonces allí cuando lo mete a su casa es donde le dan la palabra y le dice, yo te doy un hijo. Abraham dice, pero ven acá. Pero para colmo Abraham viene peleando porque se casó con la muchacha más linda del barrio y para colmo le salió estéril. Y Abraham dice, pero entonces ahora me dieron la palabra del pasado que no voy a tener hijos. Que mi hermano también se va a morir primero que papi. Así sucedió. Ahora me caso con esta mujer. Tengo media vida con ella y no he podido concebir un hijo. Ahora viene este personaje y me dice a mí que me va a dar un hijo. Entonces allí donde Romano dice que él creyó esperanza contra esperanza, porque hay una esperanza que le había dado la Casa de los Astros, pero hay una esperanza que le dio Dios cuando le dijo te doy un hijo. ¿Y qué prevaleció? ¿La palabra que recibió en Casa de los Astros o la palabra que recibió de parte de Dios? O sea, que lo que Dios dice en tu vida es lo que tú vas realmente a ver cumplirse. ¿A los cuántos años Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo? Abraham dice la Biblia que tenía unos 74, 75 años. A los 100 o 99 años Abraham ve el cumplimiento de la promesa que Dios le dio. Hay 25 años después. Hay gente que quieren la fe de Abraham, pero piden hoy y quieren que le den mañana. Aleluya. Entonces así no se puede. Entonces hay que aprender a caminar en la dirección de Dios. Amén. Porque la dirección de Dios es una sola. La dirección de Dios no dobla. Es derecho todo el tiempo. Dirección, así es. Abraham se le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, que yo te voy a bendecir. ¿Dónde? Camina. A una tierra que yo te voy a mostrar. Pero a Abraham se le dio la dirección para donde él iba, allá en el camino. Abraham no se le dio la dirección en su casa. Abraham salió a caminar sin saber para dónde iba. Y en el camino luego Dios se le reveló y dice, dobla aquí, entra allí, coge un Uber aquí y detente allí. Entonces, esa es la fe que Dios estimuló en Abraham y quiere estimularle en ti, la quiere estimular en mí. ¿Cuál es esa fe? De creer sin ver. Yo no veo nada y creo, ok. Ahora, Abraham sabía que él no calificaba para tener un hijo. Por eso es que después que él lo tiene, cuando Dios se lo pide, dice, no, el mismo que me lo dio, él me lo va a devolver. Porque él profetizó antes de subir. Él dice la palabra de Dios que él profetizó antes de subir, porque él dijo, subiremos y volveremos. Gloria a Dios. O sea, es una palabra plural que encierra más personas. O sea, Abraham no dijo, subiremos y yo bajaré. A mí me gusta ese punto ahí, porque encierra una revelación muy grande. Fíjese que rápidamente, cuando tú vas caminando y tú ves de lejos un monte, tú no tienes que alzar tu mirada. Así es. Porque si el monte está a la distancia, tú puedes verlo sin tener que alzar la mirada. Ahí lo que sucedió, yo soy de esa escuela, fue que Dios le mostró el Calvario. Wow, tremendo. Y él viendo lo que significaba el Calvario, Abraham desde la distancia dijo, no será necesario que yo lo mate. Iremos, el sacrificio, ya yo lo estoy viendo, y nosotros volveremos. Wow. Aleluya. Ese nivel de revelación, ese nivel de confianza, lo da la intimidad con el Padre. Así es. Y cuando tienes ese nivel de intimidad con el Padre, tú estás dispuesto a ir en la dirección que Dios te ha dado, cueste lo que te cueste. Así es, así es. Mira, es importante, mira. Yo digo que una de las mayores frustraciones que hay en los ministerios hoy en día, es global, en los ministerios, en los matrimonios y en ciertas cosas que abarcan lo religioso, es la profecía. Porque es que cuando Dios te dice algo, Dios le dijo algo a usted hoy, hace 15 años quizás, Dios le profetizó algo y pasan 5 y 6 años y usted no lo ve. Y más para adelante viene alguien y le profetiza lo contrario, porque usted entiende que le conviene, usted se desvía de esa dirección que Dios le dio y coge ese como le conviene. Y por eso que yo veo que hoy en día hay personas que se están desviando. ¿Por qué? Porque Dios le dijo algo la primera vez y ya ellos, como no se desesperan, ellos dicen no, como hizo Sara.
no, espérate, yo eso está durando demasiado. Dios me dijo que me iba a dar un muchacho, entonces yo quiero ver a este hombre feliz. Déjame buscar a Agar para que me lo arregle aquí. ¿Usted me entiende? Entonces se desvían de la dirección de Dios por la desesperación, por el momento, gloria a Dios. Pero yo te digo hoy que esperes en Dios. Yo entiendo y sé y creo que cuando Dios te da una palabra, tú no te mueres. Mi esposo decía predicando en una ocasión que el que Dios le da la palabra, la muerte no puede visitarlo. ¿Por qué? Porque hasta que esa palabra no se cumpla, tú no te mueres. Porque es que Dios no tira su palabra por el piso. La palabra de Dios viene en materia. La palabra de Dios se cumple, gloria a Dios. Así es. Y te invitamos hoy, ya que estamos terminando, aterrizando, gloria a Dios, que la dirección, como siempre decimos, es mejor que la velocidad. Wow. Si tú crees que estás tarde para lo que Dios tiene para ti, espera un momento, quédate ahí tranquilo, que tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida manifestarse, en todos los sentidos, en lo económico, en lo amoroso, en lo espiritual. Tú lo vas a ver en el nombre de Jesús. Hasta aquí este set, gloria a Dios. Hemos llegado al final de esta Yo sé que plataforma. tú has sido bendecido. Yo te también. invito, por favor. Yo fui bendecida. Yo te invito a que también. escribas ahí. Yo recibí de parte de Dios. Y que tú le des a la campanita como siempre. Y que le dé a compartir también. Mande este link por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Para que otros también puedan ser bendecidos. Así que ya ustedes saben. Dios le bendiga. Apóstol. Y de Dios le verdad guarde. que fue un placer haberlo Sí. tenido con nosotros. Gracias de a verdad ustedes. que no hubo desperdicio. Por eso lo dejé tranquilito ahí, porque yo me estaba alimentando. Si usted ve otros videos con otros ministros, yo siempre, desde que tienen 2, 5 minutos hablando, de que me baja algo, le hago señas, Ay, entro. Dios Pero mío. a usted yo No lo dejé. te dejé. No, yo lo dejé tranquilo. No, lo dejé tranquilo porque estaba Exacto. recibiendo. No, gloria a Dios. Yo antes me turbaba cuando iba a una actividad y Padre. yo veía que la gente se me quedaba callado mientras yo predicaba. Ah, no Yo decía, entiendes. ¿será que no está bajando nada? Y de repente, claro, Dios me enseñó, cuando están así es porque están asimilando y degustando lo que está saliendo. Así que Gloria de a verdad, Dios. apóstol, nos sentimos más que honrados Sí. con esta presencia de Dios y luego con la suya aquí. Amén. Y con este manjar que nos trajo. De verdad que ha sido más que un beneplácito, un privilegio haberlo tenido con nosotros. Y sé que no solamente para nosotros, sino para esa audiencia que está ahí, esto será de bendición. Así que Amén. esto ha sido Excelencia Cristiana TV en el día de hoy con el apóstol Emerson Espinosa. Así Dios que le Dios le bendiga bendiga. y Dios le guarde. Shalom. Shalom. Shalom Ubraja. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.